estos. Ajá. No sé si ya habíamos comentado a qué se refieren polos y ceros, eh, o si ustedes lo han visto o lo vieron en la materia de variable compleja. Pero si no, bueno, ahorita vamos a explicar qué es un polo y qué es un cero. Entonces, para eso, antes de continuar, vamos a definir exactamente qué es un polo y qué es un cero. Ujú. Entonces, vamos a pasarnos a este. ¿Y qué cosa es un polo? ¿Qué cosa es un cero? Ujú. Polos y ceros. Vamos a poner un ejemplo. Tengo una función f de x y tengo esto, x más 1 entre x más 2. Ahora bien, ¿cuánto vale f de x si x vale menos 1? ¿Cuánto valdría? Pues cero, ¿no? Muy bien, vale 0. Si x vale menos 2, ¿cuánto valdría? Es indefinido, ¿no? Se indeterminado. Es, ajá, es indefinido o tiende a infinito, ¿no? ¿De acuerdo? Ahora bien, a esta raíz, se le llama cero de la función y a esta raíz se le llama polo. Ajá. Entonces, cuando yo encuentro las raíces del numerador, son, o se le llaman ceros de la función. Y las raíces del denominador se le llaman polos. ¿De acuerdo? Entonces, yo puedo tener más ceros o más polos, dependiendo de la función. Por ejemplo, tengo otra función, f de x, que es igual a x por x más 1 entre x más 3 por x menos 2, por ejemplo, ¿no? Entonces, aquí, en este ejemplo, ¿cuántas raíces tenemos? Tenemos que sacar las raíces, entonces tenemos del numerador, tengo dos raíces. Una está en cero y la otra está en menos 1. ¿Estamos de acuerdo? Estamos sacando raíces. ¿Cómo sacamos las raíces? Simplemente igualamos a cero y despejamos la x. ¿De acuerdo? Entonces, aquí tengo esas dos raíces y en el denominador tengo dos raíces también. Entonces tengo en x, recuerden, sacar las raíces, tengo que hacer esto. X más 3 igual a cero y la otra es x menos 2 igual a cero y saco las raíces. Queda x igual a menos 3 y la otra me queda x igual a 2. ¿De acuerdo? Bueno, estos son ceros y los de abajo son polos. Ajá, son polos. Bueno, ya encima aquí una hoja. Bueno, eso está aquí. ¿De acuerdo? Entonces para sacar las raíces tengo esto. Entonces son ceros y polos. Los ceros son los de arriba, los polos son los de abajo. Son las raíces. ¿De acuerdo? Entonces tengo un cero en el origen y un cero en menos 1. Tengo un polo en menos 3 y un polo en más 2. ¿Sí? ¿Se entiende? Así se le van a llamar a estas, a este, a estas raíces. ¿Vale? Entonces, también puedo tener un polo en el origen. O sea, acuérdense que nada más son raíces. Ujú. Entonces yo puedo incluso decir, por ejemplo, si tengo una función
que es f de x igual a x más 3 entre x, ¿qué tengo? Bueno, tengo un 0 en x igual a menos 3 y tengo un polo en x igual a 0. ¿De acuerdo? ¿Se entiende esto, no? Entonces, los ceros son las raíces de arriba, los polos son las raíces de abajo. Ajá. ¿Sale? Entonces, esto es lo que vamos a estar trabajando para podernos ubicar qué es un cero y qué es un polo. Ujú. Bueno, esto creo que se lo tuvieron que haber visto en variable compleja, pero si no, bueno, esta es la explicación de polos y ceros. Ajá. Bueno, muy bien. Entonces, ya teniendo este concepto de polos y ceros, vamos a pasarnos al tema. Y eso es lo que estamos viendo. Aquí tengo la función, ¿sí? La función de segundo orden, y digo, los polos del sistema pueden ser reales e iguales o conjugados y complejos. ¿Cómo saco? Bueno, voy a sacar los polos. Los polos son las raíces de aquí, de esta. Ajá. Entonces, aplico la fórmula general, me queda así, ¿de acuerdo? Entonces, aplicando fórmula general, este 2, este 2 se elimina con este de arriba, entonces nada más me queda esto, ¿sí? Y este 2 lo voy a meter al radical como un 4. Entonces, como entra como un 4, se va a eliminar con este y con este. ¿De acuerdo? Entonces, nada más me queda esto. ¿Se entiende, verdad? Ya que tengo esto, lo sigo desarrollando. Aquí factorizo la omega n cuadrada, la menos omega n cuadrada. Y la voy a sacar el radical con una j. Aquí me faltó, pero bueno, aquí está la omega n. Aquí sale del radical y me queda el negativo adentro. Lo saco del radical y me queda la j. Ajá. Entonces, me queda esto. Esto son las raíces o los polos de la función de lazo cerrado. Ajá. Así se encuentran las raíces. Aquí yo puedo decir que todo esto va a ser igual a omega d. Aquí está. Ajá. Entonces nada más me va a quedar menos chi omega n más menos j omega d. ¿De acuerdo? Y esa es la frecuencia natural amortiguada. Habíamos dicho que la frecuencia natural no amortiguada era omega n. Pero como aquí tiene el factor del amortiguamiento, entonces ahora le vamos a llamar omega d, que es la frecuencia amortiguada. ¿De acuerdo? Bien. Y aquí empezamos con los tres casos específicos. Son cuatro, pero bueno, ahorita no voy a hablar del cuarto, nada más vamos a hablar de los tres casos. Para diferentes valores de chi, o de la relación de amortiguamiento. Si la relación de amortiguamiento está entre 0 y 1, estamos hablando que es un caso subamortiguado. Si vale 1, es un amortiguamiento crítico, y si la chi tiene un valor mayor a 1, es un caso sobreamortiguado. Y aquí viene toda la explicación de cada uno de los casos. Ajá. Entonces, por ejemplo, si la relación está entre 0 y 1, los polos de lazo cerrados son complejos y conjugados. Entonces, vamos a ver, quedan aquí. Esta es la función. Ajá. Le estoy metiendo un escalón de aquí, un escalón. Entonces quiere decir que esta es la salida y el escalón está aquí. Sería 1 entre s. ¿De acuerdo? Que estoy multiplicando acá. Y obtengo la transformada inversa. Obtener la transformada inversa da esto. No vamos ahorita a desarrollar todo. Simplemente es que esta es la función, esta es la transformada inversa de esto, que está aquí. ¿De acuerdo? Aplicando tablas o haciéndolo por partes, ustedes van a llegar a esto. Ujú. Digo, no lo vamos a demostrar aquí todo esto, pero es lo que sale aplicando las tablas. Ajá. O también sale esto. Ujú. Cualquiera de las dos. Aquí estamos viendo que es un
seno de un ángulo y una fase, o lo puedo dividir entre coseno y seno. Ajá. Es la misma función, ¿sí? Entonces, cualquiera de los 2 resultados es correcto. Ajá. Bien. Dice, se puede observar que la frecuencia de oscilación del término transitorio, ¿cuál es el término transitorio? Pues es esta es la parte transitoria, se debe a la frecuencia amortiguada, ujú, o sea, omega d. ¿Cuál sería el error? Pues el error sería R de t menos M de t, que es la salida, esta es la referencia, y si yo meto el escalón, bueno, el uno se elimina y me queda nada más el término exponencial. Ese sería el error. Ajá. Entonces dice que la señal de error representa una oscilación. Aquí está. Este es en sí una señal senoidal, todo esto. Pero por este exponencial, entonces se elimina, se va eliminando. Para un tiempo infinito, pues desaparece. Ajá, ¿de acuerdo? Aquí está un caso, que es el cuarto caso que yo les decía, cuando la chi vale cero. Si la chi vale cero aquí, en esto, pues todo esto se elimina, ¿estamos de acuerdo? Esa parte se va. Y si la chi vale cero, el exponencial vale uno. Entonces, si yo lo sustituyo acá arriba, en la m de t, aquí, todo esto se va, ¿de acuerdo? Y esto se hace uno. Entonces nada más me queda uno menos el coseno, ¿de acuerdo? Que aquí está. Perdón, aquí ya me pasé, aquí está. Esto es lo que sale. Ajá. Entonces es una senoidal. Es obvio porque si la chi vale cero, o sea, no hay amortiguamiento, entonces la salida siempre está oscilando, ¿de acuerdo? Bien. El siguiente caso, este lo vamos a ver con una gráfica, yo creo que se va a entender mejor. El siguiente caso es cuando chi vale uno. Si la chi vale uno, el término cuadrático queda completamente un binomio. Ajá. Si le sacamos la transformada inversa, queda esto, que solamente es el exponencial. Si se dan cuenta, ya no existe un seno o un coseno. Ujú. Digo, todo eso lo podemos hacer, pero nos vamos a tardar mucho haciendo la transformada inversa. Ya de una vez se la estoy poniendo para que lo vean. Si alguien quiere, pues puede hacer su transformada inversa y comprobar qué es lo que da. Ujú. El tercer caso es cuando la relación de amortiguamiento es mayor a uno. Si es mayor a uno, tiene estos casos, ¿sí? Se hace un caso de conjugados, saco a la transformada inversa, me queda todo esto, factorizo, me quedan algunos factores aquí, S1 y S2, pero a fin de cuentas, la función me queda así, ¿sí? Es esto, es lo que me queda, cuando la chi es mayor a uno. Si se dan cuenta, no hay seno ni coseno, es nada más un exponencial y es lo que termina. Si yo graficara todos ellos, aquí están. Miren, aquí está la señal para los diferentes valores de Xi, ¿de acuerdo? Aquí tengo la que está en azul, esta que está como un coseno, es cuando la relación de amortiguamiento vale cero. El sistema está oscilando, es una señal completamente senoidal, ¿de acuerdo? Cuando la relación de amortiguamiento está en punto 7, es esta, miren, o punto 5. Esta señal empieza a oscilar, pero se empieza a amortiguar, miren, va desapareciendo hasta que quede solamente en el uno, que es el escalón que entró. Si la relación vale punto 7, bueno, esta es la función. La oscilación baja, ¿sí? Es más lenta, pero también se tiende a perder. Y si la chi vale uno, ya no oscila, simplemente va llegando y alcanza el valor y ahí se queda, ¿de acuerdo? Y si la chi vale 2 es más tardado, o sea, no llega hasta acá empieza a llegar al uno, ¿de acuerdo?
Entonces, son 4 casos. La xi vale 0, el sistema oscila. Si la xi vale 1, como en el caso de aquí abajo está, el caso es críticamente amortiguado. Si la relación de amortiguamiento es entre 0 y 1, como en el caso de punto 5 y punto 7, se le llama eh, un sistema amortiguado. Ajá. Y cuando la relación de amortiguamiento es mayor a 1, o sea, como este 2 que está aquí, es sobreamortiguado. Ajá. Entonces cuando la relación, otra vez, cuando la relación es menor, bueno, cuando vale 0 es oscilatorio, ¿sí? Está oscilando. Cuando la relación está entre 0 y 1, como el caso de punto 7 o punto 5, el sistema se le llama subamortiguado. Cuando la relación vale 1, es críticamente amortiguado y cuando se pasa de 1 es sobreamortiguado. ¿De acuerdo? Esos son los nombres que se le van a dar al sistema para los diferentes valores de xi. ¿De acuerdo? Bueno, no sé si hasta aquí tengan alguna pregunta o alguna duda, Hasta ahora no, profesor. ¿no? Ok. Bueno, entonces, nada más para aclarar algunas cosas, antes de pasar al otro tema. Esto es muy importante que se entienda porque todos los sistemas van a trabajar así. Ajá. Entonces, estamos hablando que el sistema, todos los sistemas de lazo cerrado, este, cualquier sistema de lazo cerrado que sea de segundo orden, todos los sistemas de segundo orden, tienen esta función de transferencia, o sea, la salida entre la entrada, tienen la misma forma, es omega n cuadrada entre s cuadrada más 2 omega ns más omega n cuadrada. Todos van a tener esta forma, ya sean eléctricos, mecánicos, hidráulicos, lo que sea. Todos tienen la misma forma. Y esta es la relación de amortiguamiento. Ajá. Entonces, relación de amortiguamiento. Iguamiento. Para saber si el sistema está funcionando de manera correcta, necesito sacar las raíces del denominador, o sea, tengo que encontrar los polos. Y los polos son 2 porque es un sistema de segundo orden. Me queda así, menos xi omega n más menos j omega n raíz de 1 menos xi cuadrada. ¿Sí? Está sacando las raíces de este denominador, me queda estas raíces, son 2. Ajá. Bueno, de aquí yo puedo hacer una analogía, una semejanza, y decir que es S igual a sigma más J omega D, donde sigma es igual a menos xi omega n y omega D es omega n raíz de 1 menos xi cuadrada. ¿De acuerdo? Pero esto ya me queda como si fuera la variable compleja. Ujú, en Laplace. ¿De acuerdo? Entonces, esto es lo que vamos a estar manejando mucho, ¿sí? Para que lo vayan aprendiendo, que lo vamos a manejar. A este se le llama constante de atenuación. Y a la de abajo se le llama frecuencia natural amortiguada. ¿Vale? Ya habíamos dicho también que chi es la relación de amortiguamiento y omega n es la frecuencia natural no amortiguada.
Ajá, ¿de acuerdo? Entonces, dependiendo de los valores de xi, yo voy a tener diferentes casos, que es lo que estábamos comentando hace rato. Por ejemplo, si yo quiero meter una señal, o sea, lo que yo quiero siempre es que la salida siga la entrada, ¿de acuerdo? Si yo meto un escalón es este, ujú, es un escalón, ¿de acuerdo? Esta es la entrada. ¿Qué quiere decir este escalón vale uno? ¿Qué quiere decir? Que la salida sea el uno, ¿de acuerdo? Que lo siga. Habíamos visto un caso, por ejemplo, cuando se carga un capacitor. Cuando se carga un capacitor, ya habíamos visto que esto hace esto, ¿no? Se va cargando hasta que llega el valor, ¿sí? Este sistema así es parecido o decir que esto es una relación de amortiguamiento mayor a uno. Es un caso sobre amortiguado, ¿sí? Es un ejemplo, pues eso es la carga de un capacitor, ¿de acuerdo? Pero se entiende, ¿no? O sea, la salida va a tratar de llegar a la entrada como entró. Si la entrada es un uno, la salida tiende a llegar al uno, ¿sí? Ahora, para los otros casos, o sea, si la relación de amortiguamiento vale uno, es un caso críticamente amortiguado. ¿Qué significa críticamente amortiguado? Que va llegando al valor, se pasa un poquito, pero llega aquí. Este es cuando xi vale uno. ¿De acuerdo? Permítame porque déjeme conectar la computadora porque se me va a acabar la batería. Antes de que se apague. Vamos a ver. Listo, ya está. Ok, entonces, eso es lo que estamos viendo, ¿de acuerdo? Y el otro caso es cuando la relación de amortiguamiento está entre cero y uno. ¿Esto qué significa? Que la salida de este caso es como si yo hiciera esto, o sea, va a responder, se pasa, regresa, se pasa y así está. Hasta que poco a poco se queda en el uno. Ajá. Este caso es cuando la xi está entre cero y uno. Ajá. A eso se le llama subamortiguado y la de acá se le llama críticamente amortiguado. ¿Se entiende? Son las salidas, son las respuestas del sistema para diferentes casos. Ajá. Hay un ejemplo que utiliza este caso subamortiguado y es un caso práctico. Obviamente, pues no lo podemos construir, requiere de otras cosas, pero el principio es el mismo. Yo, por ejemplo, tengo aquí una fuente, ¿de acuerdo? Tengo, este, aquí tengo una bobina, tengo un capacitor y aquí tengo una resistencia. Sí, bueno, creo que está al revés aquí, está mal. Aquí tengo, bueno, ustedes se van a dar cuenta de qué se trata. Aquí tengo el capacitor, aquí tengo una bobina, está así. ¿De acuerdo? Bien, ¿qué va a hacer con esto? Fíjense lo que pasa aquí. SSR, L,
Y esta R, se llama RP, miren, aquí voy a poner un switch, más bien así, un switch así, de botón, ¿sí? Igual acá, otro botón, ajá. Y en lugar de la resistencia de aquí, voy a poner una persona, ajá. ¿Qué pasa con este circuito? Bueno, primero lo que hace es que se carga el capacitor aquí, a través de la resistencia, ajá. Se va a cargar, se va a cargar a un voltaje positivo muy grande y posteriormente, ya que esté cargado, aquí desconecto el circuito, una vez que ya se cargó, ¿de acuerdo? Y lo que voy a hacer es que ahora, a través de esta persona, una vez que yo cierre el circuito con esos dos botones, la corriente va a circular hacia el paciente, ajá, hacia la persona. ¿Qué quiere decir? Como no hay fuente al principio, pues, el capacitor solamente se cargó un voltaje, cuando el capacitor se descarga se va a quedar en cero, ¿estamos de acuerdo? Entonces, lo que va a hacer es esto. El capacitor que está cargado se va a pasar hacia la persona, se descarga, se pasa, se descarga, se pasa y así está, hasta que se quede en cero, ¿sí? Bueno, dicen, ¿y eso para qué es, no? Bueno, lo que hace este circuito, a grandes rasgos, es una desfibrilación. ¿Qué quiere decir? Ustedes, si conocen cómo funciona el corazón, ¿sí? Aquí está el marcapasos, aquí hay una cavidad, aquí hay otra y otras acá, ¿sí? Este es el corazón, ese es una aurícula y ese es un ventrículo. Entonces, ¿qué es lo que hace? Bueno, depende de si la sangre viene de, de los pulmones, llega aquí. Aquí se llena de sangre. Mientras este está abierto, este está cerrado. Ajá, está expandido, el ventrículo está contraído. Una vez que este se llena, se contrae la aurícula y la sangre pasa hacia el ventrículo y se llena el ventrículo. Cuando el ventrículo se contrae, expulsa la sangre hacia todo el cuerpo. ¿De acuerdo? Y aquí es al revés. Aquí la sangre llega de este lado. Perdón. Aquí la sangre llega de este lado. ¿Sí? Del cuerpo. Ajá. Llega aquí, se llena otra vez el ventrículo de este lado y se pasa hacia los pulmones. Entonces, un sentido es de los pulmones al cuerpo y el otro es del cuerpo hacia los pulmones. Ajá. Así funciona. Así está trabajando el corazón. Mientras las aurículas están contraídas, los ventrículos están expandidos y luego al revés. Todo este mecanismo que hace que se abra la aurícula, se cierre el ventrículo, etcétera, lo hace el marcapasos que está aquí. Entonces se le llama nodo sinusal o marcapasos, el marcapasos natural, marcapasos, ¿de acuerdo? Aquí el marcapasos llegan impulsos que vienen del cerebro. Ajá, el cerebro manda estos pulsos al marcapasos y hace que todo el corazón se sincronice, ¿de acuerdo? Y así funciona. Bueno, puede llegar un momento en que este nodo no funciona de manera correcta. Si no funciona de manera correcta, entonces el corazón empieza a aumentar la frecuencia o simplemente se desincroniza. Lo que va a suceder es que se van a empezar a contraer y a expandir las células del corazón, todas a destiempo.
lo único que va a hacer es que va a empezar a palpitar, o sea, va a empezar no a contraerse, o sea, ya no va a poder bombear sangre, simplemente va a estar, este, pues, vibrando, ¿sí? Nada más va a estar vibrando. A esa vibración se le llama que el corazón empieza a fibrilar, ¿sí? Que nada más está temblando, o sea, pero ya no ni jala la sangre ni la expulsa, tú solamente fibrila. Esto quiere decir porque se desincronizó. Ajá. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué podemos hacer? Este aparatito que está aquí, que se le llama un desfibrilador, son el clásico aparato que está aquí, ¿sí? Con sus cables y unas planchas que se ponen en el pecho, ¿sí? Con unos botones, que son estos. Ujú. Entonces, el paciente cierra el circuito porque se pone entre ellos, que es una resistencia, a fin de cuentas, y el circuito se crea de segundo orden, es como el que vimos, capacitor, bobina y resistencia. Como se crea un circuito de segundo orden y la relación de amortiguamiento es entre 0 y 1, yo puedo generar esta señal, ¿sí? Que dura muy poco tiempo, o sea, dura mucho menos de un segundo. Y esta señal que está aquí nos sirve para sincronizar el corazón otra vez. Ujú. Entonces, esa es la manera, en un principio, de cómo se lleva a cabo una desfibrilación. Si se dan cuenta, el circuito es muy sencillo, es un circuito de segundo orden. Anteriormente, lo que hacía los médicos o la gente antes para revivir a la persona, que le daban toques, o sea, simplemente lo conectaban a la línea, ¿sí? Le daban la línea en el pecho y a ver si reaccionaba, o se moría, ¿no? Entonces, ya con estudios se llegó a la conclusión de que la señal específica para que el corazón empiece otra vez a sincronizarse es una señal parecida a esta, ¿sí? Entonces, ¿esto cómo se logra? Pues con un circuito de segundo orden, que es este. Ajá. Hay que calcular la bobina y hay que calcular el capacitor. Obviamente, estos no son cualquier cosa, esos se tienen que diseñar específicamente para ello, porque si tuviera fugas el capacitor, pues entonces la señal no queda igual, o la bobina tiene que ser muy, muy específica y con un núcleo muy específico. Ajá. Y de esta manera yo puedo armar el circuito y ese es un sistema que me puede ayudar para reactivar el corazón. ¿Sí? No sé si ya lo sabían, no sé si alguien lo vio alguna vez, pero esa es una forma de ocupar este tipo de principios, ajá, de la señal subamortiguada, que es la que está aquí en azul, ajá, aquí arriba. ¿Sale? Estamos hablando que no es cualquier circuito, el capacitor tiene que soportar más de 700 volts. Ajá. Por eso cuando van a revivir a una persona, pues todos se tienen que quitar, ¿no? Porque si una persona lo toca, o sea, lo está agarrando y mientras le dan la descarga, pues también. Ahí a la persona que está bien, pues le va a pasar lo contrario, o sea, se le va a parar al corazón, ¿de acuerdo? Entonces, siempre hay que tener ese cuidado, pues si van a darle la descarga, pues se tienen que apartar todos, ¿no? Bueno, muy bien. ¿Alguna pregunta de esto? ¿Si lo sabían, si lo conocían? Ahora ya saben cómo construir un sistema así, ¿no? Bueno, entonces este es el principio, ¿de acuerdo? Y es algo que es práctico, de hecho, sí, así están los circuitos, en la práctica. Bueno, vamos a seguir con el tema de los casos. Aquí está el apunte. Bien, ahora bien, esta señal, que es la que estábamos analizando ahorita con el ejemplo, solamente se presenta en un determinado tiempo una vez que se enciende el sistema. Después desaparece, después ya no existe, ¿de acuerdo? Ya no va a existir. Entonces,
La señal, por eso se le llama respuesta transitoria, solamente ocurre en una fracción de tiempo. Después ya no se vuelve a presentar, a menos que apague y reinicie el sistema, ¿de acuerdo? Y aquí está lo que vamos a ver de esta señal, todas sus partes. La vamos a analizar. Entonces, tenemos diferentes tiempos, TD, TR y TP. Ajá. Luego está la última que es TS. Bueno, vamos a un poquito más chico para que se vea. Aquí está. Entonces vamos a ver este. Son todas sus partes de la señal transitoria. Estamos suponiendo que la señal va a llegar al 1, que es el escalón. Ajá. Entonces, yo tengo esta señal y tiene diferentes nomenclaturas. Una, TD. ¿Qué cosa es TD? TD es el tiempo medio para llegar a la mitad de la señal. Cuando llega a punto 5 se le llama TD. No lo vamos a ocupar prácticamente, ese es un tiempo que casi no se utiliza, pero sí vamos a ocupar el TR. TR se le llama tiempo de crecimiento. ¿Cuál es el tiempo de crecimiento? Es lo que tarda la señal en llegar al primer valor 1. ¿De acuerdo? Cuando llega aquí al 1, la primera vez, a eso se le llama tiempo de crecimiento. El tiempo pico es el tiempo que se tarda en llegar hasta el máximo pico, el máximo valor. Ujú. Se llama tiempo pico. Y el tiempo de establecimiento, TS, que es el tiempo que alcanza cuando ya la señal prácticamente quedó en el 1. ¿De acuerdo? Entonces es tiempo de crecimiento, tiempo pico y tiempo de establecimiento. El TD, no lo vamos a usar mucho. Y lo que se pasa de esto, del 1 hacia el valor más grande, se le llama máximo sobre impulso. Es el valor que se pasa del 1 hasta el valor más grande. Ajá. Bueno, aquí está la explicación. Sí, aquí están los temas que acabamos de ver. TD, tiempo que tarda la respuesta en alcanzar por primera vez el 50%. Esto no lo vamos a usar mucho, casi no se ocupa, pero sí vamos a ocupar TR. Es el tiempo requerido para que la respuesta crezca del 10 al 90 o del 5 al 95 o del 10 al 100 del valor final. O sea, es cuando llega casi prácticamente al valor 1. TP es el tiempo pico que habíamos dicho, que es cuando llega al valor más grande, y el máximo sobre impulso, ajá, que es el valor pico, sí, el valor más grande. Y aquí viene la definición de cada tiempo. Ujú. Tiempo de crecimiento. Nosotros habíamos dicho que las raíces del sistema de segundo orden están definidas por esto. Ajá. Bien, si yo lo graficara, me queda esta gráfica que está aquí abajo. ¿Sí? Acuérdense que esto de aquí, le llamamos sigma. Ajá. Entonces, si es sigma, aquí está. Miren, ¿sale? Y todo esto es omega d. Entonces aquí está omega d. Bueno, aquí está la parte de omega d. ¿De acuerdo? Y esta raíz, S1, es este punto que está aquí. Entonces trazo un vector y tengo un ángulo, beta. ¿De acuerdo? Entonces aquí lo que ya les acabo de escribir, omega d es la frecuencia natural, sigma es la constante de atenuación y beta la voy a calcular como el arco tangente de omega d entre sigma. ¿Sí? Es un arco tangente. Entonces es cateto opuesto, perdón, cateto opuesto entre el cateto adyacente, que es este. Con ese cálculo beta, ¿de acuerdo? Aquí está, omega d entre sigma. No le pongo signo porque pues, estoy sacando solamente el ángulo. Y omega d vale esto y lo que vale sigma. Lo sustituyo aquí. Entonces omega n se elimina y me queda que beta es igual a esto. Beta es igual al arcotangente de esto. Ajá.
Con eso calculo beta. Bueno, para encontrar el tiempo de crecimiento es cuando llega al uno, ¿no? Habíamos dicho que esta era la respuesta, ¿no? Ya habíamos encontrado la transformada inversa. Esa es la respuesta. Bueno, el tiempo de crecimiento ocurre cuando vale uno. Entonces todo lo igualo a uno. ¿Para qué es todo esto? Todo esto sea igual a uno, quiere decir que esta parte debe valer cero. ¿Estamos de acuerdo? Para que eso se cumpla. Entonces, aquí lo pongo. Esto tiene que valer cero, porque el exponencial nunca va a ser cero porque tiene un valor de xi, omega n y el tiempo. Pero el seno sí debe de valer cero. Ajá. Entonces pongo esto, que el seno de todo eso valga cero. Ajá. ¿En qué condiciones se cumple? Bueno, habíamos dicho también aquí que esto vale beta. Ajá. Entonces aquí pongo beta y digo que todo esto tiene que valer cero, pero para que esto valga cero, la única condición es que valga cero o que valga pi. Es esto. Ajá. Para que el seno de algo valga cero, o vale pi. No puedo poner igual a cero porque entonces la señal apenas está comenzando. Pero esto vale pi, ¿de acuerdo? Entonces, todo esto vale pi. Pero eso ocurre cuando el tiempo es de crecimiento, entonces pongo en lugar de t, tr y despejo la tr. Y esto es lo que vale el tiempo de crecimiento. Es una fórmula. Ajá. Pi menos beta entre omega d. ¿De acuerdo? Eso es lo que vale el tiempo de crecimiento. Ajá. Aquí tenemos el tiempo pico. El tiempo pico es igual, es que toda la señal está, pero sea mayor a uno, o sea que se pasó. Para que esto sea más grande, este valor tendría que ser menos uno. Acuérdense que el coseno o cualquier ángulo está entre 0, 1, menos uno, 1, etcétera, ¿no? Entonces, para que esto se cumpla y que sea mayor a uno, esto tiene que ser menos uno, o sea, tiene que ser negativo. Para que con el menos de aquí se sume y se pase del uno, ¿de acuerdo? Entonces, lo más conveniente es que esto valga menos uno, ¿de acuerdo? Para que esto valga menos uno, ¿cómo está? Esto de aquí, que es el coseno o es el seno, ¿qué tiene que pasar? El coseno tiene que valer menos uno, ¿de acuerdo? Si esto vale menos uno, o sea, es este valor que esté en menos uno, esta parte se cancela, ¿sí? ¿Por qué? Solamente hay una condición, que el coseno valga menos uno o que el ángulo valga pi, ¿de acuerdo? Si yo sustituyo coseno de pi, me da menos uno, pero el seno de pi vale cero, ¿estamos de acuerdo? Entonces nada más me queda la parte de aquí, que valga menos uno. Entonces lo que tengo acá abajo, y para que eso se cumpla, pues el ángulo, que es omega de tp, valga pi, y despejo tiempo pico, y vale pi entre omega d, ¿de acuerdo? Entonces con eso ya calculo el tiempo pico. Y luego el tiempo de establecimiento es una fórmula ya definida, que es 1 entre sigma. Y 1 entre sigma es 1 entre xi omega n, porque ya habíamos dicho que sigma valía xi omega n. Entonces aquí solamente son constantes de tiempo, vale 4 veces, 5 o 3 veces, para el porcentaje de tolerancia. Por lo común se maneja el primero, ¿de acuerdo? Entonces el tiempo de establecimiento va a ser 4 veces t, que es 1 sobre sigma, o sea, va a ser 4 entre xi omega n. Casi siempre se maneja los otros dos no. Los otros dos no, porque 5% de tolerancia es mucho. El 1% de tolerancia es muy preciso, no, casi no lo alcanzamos, entonces, pero el 2 sí se puede. Entonces, siempre se maneja este. Ajá. Y el máximo sobreimpulso, lo que estoy haciendo es que la señal de salida, c de t, menos el 1, ¿de acuerdo?
No, solamente quiero el pedacito que queda arriba, o sea, este. Es CDT, que es la señal, y le resto el 1, nada más me queda este pedacito. Ajá. Entonces, eso es lo que voy a calcular acá. Por eso le estoy restando el 1. Entonces, al igual a la función le quito el 1, me queda eso. Ay, y me va a quedar esto MP. Pero eso ocurre en el tiempo pico, entonces sustituyo todo, los tiempos, como tiempo pico y sustituyo sus valores. Ujú. Acuérdense que tiempo pico aquí sería pi entre omega d. Acá está. ¿Sí? Entonces lo voy sustituyendo y ya me queda. Me queda así. Voy, sigo sucediendo porque el seno de pi vale 0, coseno de pi vale menos 1, con este menos hace más, entonces no me queda esto. Pero aquí voy a calcular porcentaje, entonces lo tengo que multiplicar por 100. ¿De acuerdo? Entonces el porcentaje del máximo sobreimpulso vale esto. Ajá. Y con esto ya defino todos los componentes, ¿no? Aquí hay un ejemplo que me dice que tengo un sistema con estos datos, una relación de 0.6 y una frecuencia de 5 radianes sobre segundo. Tengo que calcular sus tiempos. Es muy sencillo. Aquí calculo omega d con esta fórmula. Tengo 4. Calculo sigma, me queda de 3. Calculo beta, me queda esto. Y ya nada más me quedan los tiempos que calcular. Tiempo de crecimiento y tiempo pico. Ajá. El máximo sobre impulso igual, 0.094 o en porcentajes 9.4. El tiempo de establecimiento pues es 4 entre sigma o 3 entre sigma, dependiendo, ¿no? ¿Sí? Eso es. No sé si queda claro a grandes rasgos como cosa es la respuesta transitoria. ¿Sí se entendió? ¿O está un poco enredado? Ustedes díganme. Sí es entendible, pero a lo mejor con unos más ejercicios podría Claro, sí, quedar mejor. sí, muy bien. Ujú. Sí, de hecho vamos a hacer ejercicios para que ustedes vean la respuesta transitoria, porque lo que sigue es ver la respuesta del error, pero primero tenemos que dominar completamente este tema, ¿no? Pero bueno, aquí están los apuntes, ustedes ya lo tienen, denle una repasada, pero aquí vamos a hacer ejercicios, ¿no? Bueno, hay otro ejemplo práctico de esto, miren, y muchos de ustedes lo han vivido o lo llegaron a vivir. No sé si todavía tengan focos incandescentes, este, de, de filamento, ¿no? No sé si todavía algunos de ustedes lo tienen, o ya todos ocupan LEDs, ¿no? Pero antes, os digo, insisto, todavía si algunos de ustedes lo tienen, es algo muy sencillo. Aquí está el interruptor, ¿no? Aquí está el foco y aquí está la corriente. Ajá. Está su cuarto, ¿no? Entonces, bien sencillo, pues llegan, ustedes prenden aquí, se ve el foco y ya. Eso es algo muy simple, ¿no? Bueno, si yo lo quiero hacer más estricto, desde el punto de vista de ingeniería, el foco es un filamento, entonces es una bobina, ¿de acuerdo? El cable, todo este cable que está aquí conectado es una resistencia. Y el interruptor, cuando está abierto o está cerrado, cuando está abierto, funciona como un capacitor. Y aquí está la corriente alterna, ¿no? Entonces, este circuito, otra vez, si se dan cuenta, es un circuito de segundo orden, ¿de acuerdo?
Cuando ustedes actúan y cierran el interruptor, se va a crear una señal amortiguada. Va a ser esto. ¿Sí? Cuando lo cierran. ¿Qué quiere decir? Que la corriente eléctrica pasa hacia el foco, pero la corriente alterna de la red, ¿de cuánto es? 127 volts de RMS. Ajá. Ustedes dicen, pues si yo lo mido en la corriente alterna, son 127 volts, pero son RMS. En voltaje pico es más, ¿no? En voltaje pico, si lo convierto a voltaje pico, son prácticamente 300 volts pico. Ajá. Entonces, el voltaje es mucho más grande. O sea, 127 es lo que ustedes ven como un valor que siempre se conoce, siempre miden. Pero acuérdense, es RMS. Voltaje pico es más grande, son 300 pico o 600 volts pico a pico. Ajá. Pero prácticamente es lo que ustedes estarían recibiendo si meten los dedos al contacto. Ajá. Bueno, esta señal o este voltaje es el que alimenta el foco. Pero al momento en que yo cierro el interruptor o lo abro, esto se crea un capacitor y genera una señal transitoria. Pero se supone que la señal tiene que llegar a 127 volts RMS. Pero este pico puede llegar, si aquí son más básicamente 300 volts pico a pico, voltaje pico, este máximo que alcanza cuando yo cierro el interruptor puede llegar incluso hasta los 1000 volts pico. Obviamente no se puede medir. ¿Por qué? Porque ocurre, digamos, en 10 o 100 microsegundos. Ajá, ¿de acuerdo? Y después ya se estabiliza. Pero mientras le llegaron 1000. Mientras más esté sucio el interruptor, el capacitor es más grande. Entre más sucio esté o más oxidado esté, este está más grande y el pico crece. Va a llegar un momento en que el simple hecho de actuar el interruptor, si está todo oxidado, quemado o sucio, el voltaje es más grande por la respuesta transitoria y el foco se va a fundir. O si ustedes colocan en lugar de un foco incandescente, ponen un foco de LED, es lo mismo. Cuando actúa en el interruptor, llega un voltaje muy grande y pues lo va a quemar. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, este es un circuito de segundo orden. Y dependiendo del valor o cómo esté sucio el interruptor aquí, pues el capacitor va a cambiar y pueden dañar el circuito. Ajá. Entonces hay que tener cuidado. De preferencia, pues también se le tiene que dar mantenimiento. Ustedes pueden destapar su interruptor de su casa y darle una limpieza, o sea, nada más límpienlo. Ajá. Para que esto ya no esté pasando y no pueda haber sobrepicos de voltaje que les pueden dañar lo que tengan ahí, ¿no? Bueno, vamos a hacer ejercicios de esto. De hecho, vamos a hacer algunos circuitos prácticos también que los vean, este, para que vayan conociendo estos sistemas, ¿no? Bien, jóvenes, no sé si tengan alguna pregunta, algún comentario, ¿no? No, profesor, todo bien. Ok. Entonces, ahí están los apuntes, váyanlo revisando. En la siguiente clase, el día de mañana, vamos a empezar a hacer ejercicios, ajá, para que ustedes dominen más este tema, ¿de acuerdo? Bueno, si ya no hay dudas, si no hay ninguna pregunta, pues les agradezco mucho su, su asistencia y nos estamos viendo el día de mañana. Que pasen un buen día, jóvenes.